Muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de la Junta de Asistencia Privada quiero agradecerle su presencia a este evento eh, y en nombre de la Junta le quiero dar la bienvenida a Joel Martínez. Joel es economista, consultor independiente y director de Visor Financiero, columnista en Diario Reforma Negocios y también es comentarista de finanzas en el matutino de W Radio. Quiero expresarle mi reconocimiento por su generosidad y tiempo. En junio tuvimos la oportunidad de realizar una primera conversación con Joel y ahora, al cierre del año, nos permite nuevamente dialogar y conocer de primera mano lo que acontece en el sector financiero, con una visión experimentada y sólida sobre las perspectivas económicas mundiales y de México para 2021. Joel, muchas gracias por tu presencia. Es un privilegio. Gracias. Hoy, ante un contexto tan complejo, conocer tu opinión es de suma relevancia para todas las instituciones y para quienes formamos parte de la Junta. Gracias por estar aquí, Joel. Te cedo la palabra para que inicies tu conferencia. Muchas gracias a todos por estar conectados y les agradezco su interés. Adelante, Joel. Gracias, Fernando, por invitarme. Nada más voy a conectar mi presentación. Gracias. Bueno, miren, lo que vamos a ver es más que un conjunto de números basados en modelos y en una cantidad a veces inimaginable de variables que llevan a un resultado de cuánto va a crecer la economía, cuánto es el tipo de cambio, cuántos son las tasas de interés. Desde un origen, cuando empecé a ser analista, que después entré a trabajar a operar mercado de dinero y divisas, lo que nos decía en aquel entonces el director del piso financiero es que es importante encontrar las variables de las que depende, en este caso, la economía o lo que depende el tipo de cambio o las tasas de interés o lo que depende para poder saber el rumbo hacia dónde va. Por eso puse ahora 2021, año de la recuperación, porque prácticamente estamos cerrando el 2020. Ha sido un año terrible a nivel de la economía, no solo a nivel de la pandemia y de todo lo que hemos visto. La pandemia hizo que las economías se cerraran, se paralizaran, llevando a las poblaciones del mundo, porque no fue en México solamente, a que prácticamente nos quedáramos en casa y que se dejara de producir bienes y producir servicios. Esto evidentemente colapsó las economías de todos los países y se tomaron medidas históricas de políticas que llaman anticiclo en los gobiernos, sobre todo los gobiernos de los países desarrollados, como Estados Unidos, los europeos y Australia, Canadá. Todos tomaron medidas anticiclo que tuvieron en algunos muy buenos efectos, en otros no tanto. Por eso empiezo con algo que es la pandemia. La pandemia sigue existiendo. Hay países como Estados Unidos, como nosotros mismos, como Canadá, los europeos, hay todos los europeos, unos más y unos menos, en donde crece, y crece a una velocidad bastante rápida, que no tiene que ver con los gobiernos, insisto, tiene que ver con básicamente el descuido de las poblaciones que no hacen caso a las reglas que conocemos todos, de no salir si no tienes algo que hacer, de guardar sana distancia, todo lo que vimos, eso sucede en todos los países. Los países donde mejor han manejado la pandemia, y ahorita van a ver por qué lo digo, es en China y en gran parte de los países asiáticos. Tiene mucho que ver lo que ahora está de moda, el término que está de moda, que es condiciones o idiosincráticas, les llaman. Es decir, que son, sobre todo China, un país nada democrático, de un gobierno que no cambia hasta que se muere prácticamente el líder, muy coercitivo, con un control sobre la población que eso cuenta,
porque confina a la gente y la confina el tiempo que quiere y la obliga a hacer lo que el gobierno ve como necesario y pues, por eso controla más fácilmente la pandemia. Siempre dije que los países occidentales, llámese Europa, Estados Unidos, todos los de América Latina, es muy difícil hacer eso. La idiosincrasia del occidente es otra y la gente no reacciona muy bien con las medidas coercitivas. Y eso lo pueden ver claramente en Europa o en España o en el Reino Unido. Es difícil que la gente la logren guardar o confinar en un lugar. Si la pandemia al paso del tiempo no va cediendo y va ganando terreno, lo que ahorita es para todos una esperanza, el proceso de vacunación. Ya están una vacuna operando, vienen otras 2, 3, 4 y habrá más. Y los países como Estados Unidos, el Reino Unido, pronto la Europa o la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, nosotros mismos, México, empezamos con el proceso de vacunación y eso es lo que guarda bastante ilusión de que las cosas a mediados del año que entra van a ser diferentes. No digo que va a desaparecer la pandemia. Según Fauci, el consultor de salud del gobierno estadounidense, si se sigue un proceso de vacunación organizado y cualitativamente creciendo hacia finales de la primavera del año que entra, principios del verano, estaríamos con una situación en la que sería ya más la gente que se vuelve inmune a la enfermedad. No quiere decir que desaparezca la pandemia, pero domina a las personas que estarían inmunes y tenderíamos a volver a una normalidad ya más significativa. ¿Por qué lo digo? Bueno, estos son los datos al día de ayer, los datos que teníamos ayer. Son nada más el número de casos diarios, pero con un promedio móvil de 7 días, es decir, para tratar de que no tenga tantos altibajos que nos da la tendencia. Este es el mundo, o sea, es evidente que hay un crecimiento de los casos diarios. Este es el caso de Estados Unidos. Igual, si uno revisa por estados en California, Texas, Nueva York, todos están en una espiral creciente. Esta oleada es mucho más grande de lo que fue abril, junio. En todos los países son más grandes el número de casos diarios promedio que hay de lo que vimos en abril, mayo, junio, dependiendo a cada país donde le alcanzó la primer pico de la ola. Evidentemente es más grande esto. Este es Canadá, que había administrado bastante bien entre mayo y junio toda la pandemia. Este es el Reino Unido, es Alemania, Francia, Italia. Este es China. China, aunque tenga su segunda oleada, vean que están hablando de cientos de casos, no de miles de casos que es en la mayoría de los países occidentales. Este es Japón, que también, aunque sí se habla de miles, estamos viendo números pequeños de 2,000, no casos como los nuestros de 6,000 o casos como los de Europa de cientos de miles, como sucede también en Estados Unidos. Este es Corea del Sur, este es la India. ¿Por qué hago un repaso? Básicamente porque mientras más avance la pandemia, los gobiernos van a tender a meter restricciones de movilidad, ese es el término. Es decir, que los restaurantes o que los hoteles o que las personas se muevan menos. Y ya no creo que haya, y creo que entendimos estos de cerrar la economía o parar todo, metes restricciones, campañas de anunciarles o darles instrucciones a la población para tratar de disminuir el crecimiento del número de casos. Pero cerrar la economía no, es costosísimo, costosísimo, porque la gente se queda sin trabajo, porque los gobiernos tienen que gastar dinero en programas fiscales para apoyar, en el caso de los países desarrollados,
a los desempleados, para apoyar a los pequeños negocios, para apoyar a los grandes negocios. Y el dinero no es infinito. Los gobiernos, aunque sean los gobiernos de Estados Unidos, ahorita van a ver algunos datos, o el gobierno de Alemania, que es el país con mucho mayor margen de maniobra para poder gastar dinero en su población, no es infinito. Hay momentos en que se termina y no se pueden endeudar de manera creciente y rápida. Bueno, la pandemia va a seguir existiendo a lo largo del 2022. Es una condicionante, es algo que nos va a mantener todavía con cierta incertidumbre, y la carrera va a ser si las vacunas las campañas de vacunación en los países le van ganando terreno a la evolución de la pandemia. Si no sucede eso, si las vacunas no le ganan terreno, que creo que es el escenario que todos tienen, los gobiernos, los mercados y todo el mundo está comprando ese escenario. Pero con todo y eso, el 2022, el año que entra, 2021, vamos a tener un aumento o la permanencia de la pandemia junto con un aumento de la vacunación, y eso va a ir regulando en los países la recuperación económica. Así estamos en este caso. Para poder enfrentar toda la caída de la economía en el 2020, los bancos centrales, es decir, la Fed o la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Canadá, el de Suiza, todos los bancos centrales de los países grandotes, desarrollados, que son los que tienen un peso muy alto en las economías del mundo, emitieron dinero, que es esto que eso es lo que conocimos como los QE o los Quantitative Easing, que son que el Banco Central, por ejemplo el de Estados Unidos, imprime dólares y con esos dólares nuevos compra títulos del gobierno, es decir, treasuries, en este caso compró bonos privados de algunas empresas, compra bonos hipotecarios, y en el caso de algunos bancos centrales como el de Japón, compra acciones directamente. De hecho, el Banco Central de Japón ya es dueño de casi el 40% del total del valor de mercado del mercado accionario japonés. ¿A quién se los compra? Se los compra a particulares, o que pueden ser bancos o bancas de inversión, que pueden ser grandes fondos de inversión, que pueden ser las mismas personas físicas, y les da el dinero. Esos títulos se los lleva el Banco Central y los pone en su hoja de balance, en el activo, y en el pasivo está machado o cubierto con dinero en circulación. Ese dinero que está en manos privadas es dinero que busca dónde invertirse o que está líquido, y es muy importante que tengamos conciencia de que no solo no va a desaparecer, va a seguir existiendo en el 2021, sino además va creciendo, porque los bancos centrales siguen ampliando sus quantitative easing. Esto es muy importante, no solo para los países desarrollados, para México, para que luego no nos preguntemos por qué el tipo de cambio volvió a regresar a abajo de 20 pesos, aunque ahorita lo tengamos un poco arriba. Simple y sencillamente, esto de adelante, lo digo, en adelante, va a significar que recibiremos mucho del dinero que se fue, y eso influye en el tipo de cambio y influye bastante en las tasas de interés. Otra cosa, este año todos los bancos centrales bajaron sus tasas a cero, prácticamente a cero. La tasa de la Fed, que es la tasa de un día, está en cero. La tasa del Banco Central Europeo, casi todos los bancos centrales la tienen en cero. La bajaron este año. Eso va a seguir existiendo en el 2021. Y otra cosa, ahorita lo vamos a ver con datos, las tasas de los bonos soberanos, en el caso de Estados Unidos son los treasuries de 3 meses, de 1 año, de 10 años, de 20 años, de 30 años, están en
muy bajos, igual que los soberanos de los países europeos. Es decir, hay muy poco rendimiento para los inversionistas que quisieran ganar o hacer crecer su dinero en el 2021. También es muy importante. Mucho dinero, tasas muy bajas, con eso entramos el 2021 y va a ser algo que va a perdurar todo el año que entra. Esto es justo lo que comentábamos. Hay mucho dinero. Estos son, a lo largo del 2020, la cantidad de dinero que han inyectado, cuando menos estos bancos centrales. La Fed, que es el Banco Central estadounidense, inyectó más de 3 billones o 3 trillones para los estadounidenses, porque aquí decimos billones y los billones nuestros son trillones de ellos. Si sumamos cuando menos estos bancos centrales, y ojo que no están todos, estaría todavía aquí bancos como el australiano, faltarían, nos da casi 5 billones, 4.8 por ahí, si no mal están, billones de dinero nuevo que entró al circuito financiero del mundo. Y hoy el dinero se mueve muy rápido y muy fácil de un país a otro. Entonces se invierte en todos lados. Entonces, mucho dinero, en este caso casi 5 billones. Este es el otro factor que mencionábamos. Las tasas de los bancos centrales, aquí nada más puse 3, en este caso es la Fed en 0, el Banco de Japón en 0, el Banco Europeo negativo, y no solo en el 2020, una especie de futuros de esas tasas nos las está poniendo en el mismo nivel en el 2021. Y este es el tercer elemento que mencionaba. Esto lo actualizamos al día de el viernes, es la actualización. Son las tasas de interés de todos los bonos, en este caso Suiza, Alemania, Francia, hasta Nueva Zelanda. Los bonos de esos gobiernos, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, los que están en rojo son negativos. Y si reportan, si sumaran ahí, el 85% del total de los bonos soberanos de los países desarrollados o son con tasas negativas o son abajo del 1%. Esto lo digo porque el dinero que existe en circulación nuevo se enfrenta a que si lo quiere invertir, esto es lo que le pagan en los países desarrollados. Aquí se me atravesó algo, esperen. En general, sobre todo a partir de junio, julio, las economías empezaron a recuperarse de manera muy rápida. Este indicador, aunque suene ahí como un mapa de calor, básicamente cuando están las zonas verdes, sobre todo el verde intenso, se refiere a que son países en los que sus indicadores de economía, de crecimiento, son sólidos o son positivos. Los dos países, si después lo revisan ahí con cuidado, que tienen mucho más fuerza para recuperar son China y Estados Unidos. China es un país porque controló muy rápido la pandemia, no solo porque es donde surgió el virus, lo controló muy rápido por lo que comentábamos de condiciones idiosincráticas. Es una economía que yo creo que la única economía que este año, el 2020, va a tener un PIB o un crecimiento positivo del 2%, porque lo ha manejado de manera eficiente. La siguiente es Estados Unidos, porque es un país cuyo gobierno y cuyo banco central son muy rápidos para reaccionar y tomar medidas anticiclo o medidas que contravengan todo el proceso de la economía. La economía de Estados Unidos, para que nos demos una idea, vale el 25% del PIB mundial, 24-25%. La economía de China vale entre el 16 y 15% de todo el mundo. O sea, son las dos economías más poderosas, más grandes como país. Porque a lo mejor la Unión Europea se equipara con China, pero son un conjunto de países que incluyen no solo a la zona del euro, sino a países como
los Países Bajos que no están, que no usan el euro, o como Suiza, como Suecia, como Finlandia, que no están dentro de la zona del euro, pero sí dentro de la Unión Europea. Y si sumáramos todos los países de la Unión Europea, incluido el Reino Unido, que ya se salió de la Unión Europea, pero bueno, incluido el Reino Unido, en conjunto muy probablemente valgan muy similar a lo que vale China. Y si lo ven, son tres grandes polos que suman entre ellos casi el 75% del valor del PIB del mundo. Por eso son muy importantes. Hay una gran cantidad de países que nos llaman emergentes y algunos no tan emergentes, que giramos alrededor de la órbita de estas grandes zonas económicas por incluir a Europa, China y Estados Unidos. Muy obvio, México depende en un 90% de su comercio con los Estados Unidos. México es el país número 1 o 2, porque le anda disputando a China, proveedor de manufacturas o de productos manufacturados de Estados Unidos. Igual Canadá es muy dependiente de Estados Unidos. Todos los países sudamericanos, entendemos Argentina, Brasil, Chile, de alguna manera Perú, dependen una gran proporción de China y una menor proporción de Europa. No son países que estén bajo la órbita de Estados Unidos. Eso es importante entenderlo. Todos estos países sudamericanos son exportadores y en su mayoría productores de materias primas o de productos agropecuarios. Argentina, Brasil, lo que más producen y exportan básicamente a China son productos agropecuarios. Chile lo que más produce y exporta es cobre y básicamente muy ligado a la economía china. Entonces, esto es también importante. Es un poco la diferencia que tenemos nosotros, que el 90% de las exportaciones son manufactureras, ya ni siquiera es el petróleo, y todas van encausadas a Estados Unidos y tenemos una cadena productiva de integración con altos valores agregados con los Estados Unidos. Entonces, todo lo que sucede en Estados Unidos afecta muchísimo a México. Quizá hoy que ven muy fuerte a China, afecta favorablemente a la Argentina, favorablemente a Brasil y a Chile. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Que ya vimos que es así como lo más importante para México. Bueno, en Estados Unidos ayer salió una encuesta que nos da una idea de cómo se ve hacia el 2021. Hay muchísimo optimismo entre todas las corredurías de que el crecimiento económico se va a detonar más fuerte en el 2021 por la vacuna. A ellos les impacta mucho la pandemia porque vimos que parece que está fuera de control, o cuando menos la velocidad en la que está creciendo en Estados Unidos es muy alta, y digamos, si la vacuna no empieza a neutralizar esto, habrá un problema y tendrán que tomar medidas de restricción más severas, entonces afecta el crecimiento. Entonces, prácticamente en lo que estamos. En esta encuesta, pues, lo que vemos es que la percepción es que la vacuna va a generar un gran impulso de la economía, más del que ya están previendo para el año que entra. El escenario del PIB para los Estados Unidos ha ido mejorando muchísimo. Entonces, en esta encuesta, por ejemplo, en mayo, se tenía la idea de que la economía de Estados Unidos iba a caer 6.6, que es muchísimo para esa economía, en todo el 2020. Ha ido mejorando y ya se piensa que la economía solo va a caer 2.7. No solo ha mejorado porque tengan una percepción diferente, es por todo lo que ha hecho el gobierno estadounidense, que ahorita lo vamos a ver, y todo lo que ha hecho la Fed y que se ha reflejado en que la economía o el PIB ha crecido en el tercer trimestre de una manera muy alta. Y se piensa que la economía de Estados Unidos en el 2021 va a crecer 3.7. Yo creo que si la vacuna le va ganando terreno a la pandemia en Estados Unidos,
es posible que empecemos a ver que en lugar de 3.7, los pronósticos sean del 4 y del 4.5. Yo soy de los que piensan que la pandemia va a ir perdiendo importancia y fuerza a lo largo de lo que resta de este año, los pocos días que restan de este año, y lo que sería el primero y segundo trimestre del año que entra, y que rápidamente vamos a empezar a ver crecimientos más cercanos al 4.5 de la economía estadounidense. Eso es lo que es muy benéfico para México. Entonces, lo que ha venido es una reducción del pesimismo en cuanto a la economía para este año y para el año siguiente. No es gratis que las economías mejoren su comportamiento. Eso tiene mucho que ver con lo que llaman políticas anticiclo. Las políticas anticiclo son básicamente la política fiscal, que son el gasto del gobierno, que lo puede gastar en apoyos a los desempleados, que lo puede gastar como llegó a hacer el gobierno estadounidense en mandar cheques a las familias de $1,200, dependiendo el número de hijos por familia, se los manda para que consuman, o mantener apoyos adicionales a los que están desempleados. Para darnos una idea, el gobierno estadounidense, cuando estableció este programa de 2.2 billones, lo que hacía era darle $900 semanales a cada uno de los desempleados, que en promedio, porque hay estados donde se pagan más los seguros de desempleo, eran de $800, de $550. Entonces, los desempleados estuvieron recibiendo semanalmente, en promedio, 550, más los 800 o $900 que les daba el gobierno. Entonces, si lo sumábamos a nivel mensual, tenían casi $5,000. Ese dinero de los políticos es lo que explica, o mucha de la gente debería de explicarle, por qué en México hay tantas remesas, por qué crecieron las remesas de toda la gente, de los mexicanos que viven en Estados Unidos y mandan dinero para acá. Es el año donde más remesas va a recibir México, y tiene que ver con las políticas fiscales de Estados Unidos. Pero todas estas políticas de gasto y de mandar dinero, o de apoyar con créditos a las empresas, o de comprar bonos de las empresas, hicieron toda una gama de decisiones en cuanto a la política fiscal de gasto. Sí es cierto que endeuda a los gobiernos. Los programas fiscales de Estados Unidos son del 13.3% del PIB. Es un dinero muy, muy grande, pero que tiene un efecto benéfico. Mantiene el consumo. La gente sigue comprando bienes, sigue comprando los servicios que puede comprar, porque hay servicios que no puede comprar porque están cerrados. Y el factor más importante del crecimiento de los países es el consumo. En Estados Unidos el 70% del crecimiento del PIB es consumo. Entonces, es fundamental mantener políticas que incentiven el consumo, y es lo que hicieron ellos. Sin este gasto de gobierno, no podemos entender por qué la economía de Estados Unidos fue mejorando a lo largo de este año. Otro fue lo que vimos de la liquidez. Muy sencillamente, este es lo que llaman la hoja de balance, es decir, cuánto dinero primario o nuevo existe en Estados Unidos y la velocidad a la que va creciendo. Entonces, si se fijan, entre básicamente marzo y junio fue explosivo el crecimiento del dinero y ha seguido creciendo. Si uno ve los detalles, digo, no es por cuestiones de trabajo, vemos cada semana, que es cuando reporta la Reserva Federal, cuánto dinero nuevo inyectó, y sabemos semana a semana, pues ha venido inyectando dinero, porque ellos tienen algo que se llama quantitative easing infinito, es decir, que ellos no tienen una cantidad delimitada, inyectan cuanto dinero necesiten. Sin ese dinero no hubiera sido posible que existiera la estabilidad financiera o de los mercados financieros que hoy vemos. ¿Por qué se requiere este dinero? Porque cuando
En marzo conocimos o se hizo público que el virus se había transformado en una pandemia y que iba a invadir a todo el mundo, que ya no solo estaba en China y se había pasado a Europa por básicamente Italia y después España y todos los países europeos, sino que venía a Estados Unidos, América, y que era ya mundial la pandemia, generó susto. Entonces las familias, las empresas, los bancos quisieron tener liquidez. Eso es lo que pasó. ¿Cómo se obtiene la liquidez? Pues voy, si manejo una cuenta en un banco y le digo, véndeme el fondo de inversión que tengo, véndeme los CETES que tengo, véndeme las acciones que tengo, y así en todo el mundo. De hecho, lo que pasa es que es poco tiempo, pero yo tengo datos de cuánto creció el ahorro de las familias, el ahorro de las empresas. Pero si todos a la vez venden los títulos, las acciones, los bonos, ¿quién los va a comprar? Nadie los compra. Bueno, pues aquí es donde los bancos centrales compraron todos esos bonos y por eso inyectaron dinero primario y ha hecho que todos tengan liquidez en el mundo. Esto es también muy importante tener claro. Hay mucho dinero, poca tasa y bastantes portafolios, personas físicas o tenedores de grandes fortunas en el mundo que tienen líquido su dinero. Y a medida que vaya desapareciendo la incertidumbre, obviamente van a ver qué hacen con él y van a ver a dónde invierten que les pueda dar buenos rendimientos. Sin la parte fiscal, sin la parte monetaria, no se puede entender por qué la economía de Estados Unidos reaccionó muy rápidamente y empezó a crecer. Eso junto con el llamado desconfinamiento, es decir, que empezaron a trabajar las grandes armadoras automotrices de allá, empezaron a abrir algunos restaurantes, empezó a tener algunos movimientos de vuelos en las líneas aéreas, la gente empezó a salir a los comercios, que es parte del por qué se ha incrementado la pandemia, porque no se tiene responsabilidad para cuidarse. Pero ese desconfinamiento fue el que empezó a generar que las empresas nuevamente contrataran personas, que se dejara de usar tantos recursos fiscales. Y esa es la mecánica. Lo que quiero que entendamos más que el pronóstico es la mecánica de cómo se van haciendo todas estas ideas de si se crece más, si se crece menos, ¿no? Entonces, esto mejora las expectativas para el siguiente año, que nos quedamos que el consenso es que crece 3.7 y que nos quedamos que si todo funciona bien y va ganando la vacuna y el gobierno estadounidense hace otro programa fiscal, que ahorita es lo que está sobre la mesa fuerte, para terminar de darle dinero a la gente que está desempleada, para terminar de apoyar a las empresas que tienen problemas para conseguir créditos o tratar de que no quiebren muchas de las empresas, pues va a detonar un crecimiento más acelerado. Pero en general, este es el panorama y esto es con los elementos que entramos al 2021. Es importante, por ejemplo, dejé el caso del empleo. Es importante recuperar el empleo, igual que la inversión, porque habiendo trabajo, habiendo inversión, la gente tiene su salario, crece la masa salarial y crece el consumo y crecen las compras. Esto junto con, en Estados Unidos, las familias, las personas compran mucho crédito. Es una sociedad que crece con el uso del crédito. Entonces, por eso las tasas de interés de los bonos de 10 años, de 30 años, permanecerán, digamos, razonablemente bajas por un periodo largo, porque las personas, a medida que vayan teniendo trabajo, vayan teniendo recursos, van a endeudarse. De hecho, ya no les metí aquí porque son mucha información, hay un boom del mercado de viviendas en Estados Unidos. Las tasas de interés tan bajas de los créditos hipotecarios ha generado que las personas que empezaron a recuperar sus empleos o que tenían ahorros están empezando a comprar casas. Sobre todo, hay un boom de la construcción de viviendas en las llamadas periferias de las grandes ciudades. Muchos que trabajan en home office, como lo hacemos aquí, pero ahí es de una manera más amplia, ya se dio cuenta y bastantes empresas van a mantener el home office, que no necesita vivir en la macrociudad, sino que se puede ir a los suburbios
y puede tener una casa con mayor espacio, con incluso algún jardín, y trabajar ahí en su casa. Este fenómeno no solo está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa. Por ejemplo, en España he leído ya varios reportajes de personas que han dejado los departamentos en las grandes ciudades como Madrid y se han empezado a ir a vivir en los suburbios de Madrid para tener no un departamento chiquitito, que es como se vive en Europa, sino una casa, no tan grande, pero una casa con mayor espacio. Bueno, esto es bien importante porque son de los fenómenos nuevos que vamos a empezar a ver en la nueva normalidad. Y esto ha hecho las tasas bajas y la recuperación del empleo, que en Estados Unidos hay un boom del mercado de viviendas. No traje indicadores, pero ha crecido mucho el mercado de las viviendas, el mercado de la construcción, sobre todo la construcción en los suburbios de las grandes ciudades. Entonces son fenómenos positivos que a veces se comentan poco. Este es el desplome histórico del empleo y es porque cerraron la economía. A medida que la fueron abriendo, estos son la recuperación de empleos. Ciertamente todavía no se recupera la totalidad de empleos, pero la idea es que a lo largo del 2021, que es un fenómeno de un círculo virtuoso porque vas a ir teniendo más dinamismo, más actividad, más crecimiento, más empleo y por lo tanto vas a terminar con las tasas de desempleo un poco más aceleradamente. En general, la nómina no agrícola la podemos ver que se desplomó, que son los empleos, se recuperó, pero todavía le falta recuperar más de 9 millones de empleos para poder tener los mismos que había en febrero, pero de alguna manera sí hay una recuperación, ¿no? Esto nos da una idea, este es cómo se comportó las pérdidas de empleo de la nómina. En Estados Unidos el empleo privado, el empleo lo miden con la nómina no agrícola y es muy eficiente porque saben cuántas personas se quedaron sin trabajo. Además es muy eficiente porque la gente que pierde el trabajo acude a un seguro de desempleo y saben bien a quién le tienen que pagar, ¿no? Entonces, estas son de todas las crisis que ha tenido Estados Unidos. La azul es la del 2007. 2007-2008, que todos la debemos de recordar, fue la quiebra de los bancos estadounidenses, se debió a la crisis de las hipotecarias subprime y todos los bancos estadounidenses, Citibank, todos esos quebraron y tuvieron que ser apoyados por el gobierno y la economía estadounidense se paralizó, como todas las economías del mundo, y este es el comportamiento que tuvo la recuperación del empleo. Este es el caso. Nunca habían visto esto. Por eso esta es la crisis y la contracción y la pérdida de empleos más grande aún que la de 1933, 1928, que es conocida como la peor depresión. Lo que pasa es que no es lo mismo porque hoy los estados, los gobiernos tienen mucho más conocimientos, más idea y reaccionan rápido para poder contrarrestar. Pero esto es lo que estamos viendo. Y la tasa de desempleo en Estados Unidos, que llegó a ser del 14, ahora es del 6, seguramente a lo largo del año que entra vamos a ir viendo una recuperación hacia niveles bastante más manejables. Entonces ya tenemos una economía que se cayó, que fue generada una recesión autoimpuesta, autoinfligida es el término que utilizan, porque no es que algo se haya hecho mal, algo salió mal, como sucedió en el 2007-2009, que básicamente fue errores de políticas crediticias que colapsaron en el sistema bancario. No, aquí no hubo, aquí hubo un virus que asustó a todo el mundo y que hizo que paralizaran todos la economía. Absolutamente todas las economías se pararon. Y ya vimos que la respuesta fueron políticas fiscales y políticas monetarias. Tiene un costo. Todos estos gastos para seguros de desempleo, para los gobiernos, porque requerían más dinero para el manejo de la salud, para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que hizo el gobierno estadounidense,
lo hacen con base a mayor gasto público, que implica usar más deuda, emitir más deuda, porque el gasto que no está matizado con el cobro de impuestos, con el cobro de ingresos naturales de los gobiernos, pues es emisión de deuda. Entonces, el gobierno estadounidense tiene un ejercicio fiscal que empieza en octubre de cada año y termina en septiembre del siguiente año. Esto quiere decir que el ejercicio fiscal del 2020 en Estados Unidos ya terminó en septiembre. Entonces, el ejercicio fiscal del 2020, que cerró en septiembre, porque así ha funcionado, tiene un déficit de 16.1% del PIB, el déficit más grande que ha existido en la historia de los Estados Unidos, incluso mayor de la etapa de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo que gastar muchísimo dinero para poder producir armas y poder gastar y poder mandar a sus soldados. El déficit fiscal en aquel entonces fue menor como proporción del PIB, claro, ¿no? Como monto, ¿no? Al que hoy estamos viendo. Por eso digo, y siempre lo comento, las economías no se pueden cerrar, porque luego dicen, bueno, ya está la pandemia muy grande en Estados Unidos. Entonces, yo veo a analistas o veo a inversionistas que dicen, va a terminar volviendo a cerrar la economía. Y le digo, bueno, pues si no hay dinero infinito en Estados Unidos para poder volver a hacer eso. Sí, cierto que metes restricciones, como lo que están haciendo, que no, los restaurantes no operen en lugares cerrados, que existan restricciones de aforo en los lugares de los centros comerciales. Obviamente tienes que hacer campañas muy grandes con la población para ver si asiste a algún lugar donde esté con varias personas en general, tenga precauciones o tome precauciones, pero cerrar la economía es complicado. Entonces, lo que estamos viendo es que no solo Estados Unidos, sino muchos países tienen grandes déficits fiscales. Vamos a ver un periodo en el que el problema del manejo de la deuda en todos los países va a ser todo un tema, porque no solo es que en este caso Estados Unidos tuviera un déficit en este año, también tuvo un déficit, va a tener un déficit en el 2021 y la deuda va a ser muy importante el tema. Estas son también unas de las gráficas que yo dejé para que se dieran una idea. En los países, los bancos centrales son los que tienen el monopolio del dinero, la emisión primaria de dinero, y emiten dinero de acuerdo a lo que las necesidades de la economía requiere. En este caso, emitieron dinero, proporciones muy grandes en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, porque es una moneda, el dólar es una moneda que no solo circula dentro de Estados Unidos, circula en todo el mundo. Por eso tiene una cualidad muy importante. Si México hiciera una cosa de esas, emitiera pesos, los pesos no los aceptan en Estados Unidos, no los aceptan en otros países. Esos pesos se quedarían adentro de México y obviamente circularían y empezarían a generar actividad, compras y generarían inflación. En Estados Unidos no generan inflación porque los dólares se mueven. De hecho, los inversionistas que tienen dólares compran bonos en México, compran bonos en todo el mundo, entonces se diluyen a lo largo de todo el mundo y por eso no tiene el mismo efecto que fuera con monedas como las monedas emergentes. Entonces, lo que hay aquí es la cantidad de dinero que se ha emitido en el 2020. Es enorme. El 21% de los dólares que existen en circulación en todo el mundo, y digo en todo el mundo por lo que comentaba que el dólar es una moneda global, se emitieron en lo que va del 2020. O sea, se imprimieron en el 2020. Eso es para que se den una idea del tamaño de la política de emisión de liquidez. Y si viéramos mes a mes, la emisión de dinero nuevo estuvo muy concentrada entre marzo, abril y mayo.
es importante que el gobierno estadounidense hiciera eso, bueno, más bien el Banco Central estadounidense, porque de otra manera todos los que querían liquidez no hubieran encontrado a quién venderle los títulos que tenían en sus inversiones. Y es importante que no solo lo hizo él, lo hizo el Banco Central Europeo, lo hizo el Banco Suizo, lo hizo el Banco de Japón, lo hizo el Banco de Australia, y eso es lo que llaman darle liquidez o darle salida, si no hubiera habido un colapso crediticio global. Eso es lo que evitaron. Entre otras medidas, ¿no? Que es toda una historia ahí, que nos benefician, por supuesto, que la Fed haga eso, el que la Fed haya también hecho líneas de crédito directas con el Banco de México para poderle proporcionar posibilidad de que las empresas contrataran deuda en dólares, porque México es un país muy global y muchas de las empresas son globales. Vamos a hablar de América Móvil o hablar de Bimbo o hablar de cualquier empresa, tiene varios inversiones en América Latina, o Alsea tiene inversiones en Europa, o Cemex tiene inversión a lo largo del mundo. Entonces, todas esas empresas tienen colocados deuda en moneda extranjera. Si no hubiera existido la suficiente solvencia y estabilidad que generó la Fed, no se podría haber colocado renovaciones de bonos en Estados Unidos o en los mercados europeos, como lo pudo hacer Santander, como lo pudo hacer Cemex, como lo pudo hacer FEMSA, como lo pudo hacer el propio gobierno mexicano, que colocó deuda en los mercados internacionales. Se debe a toda esta política monetaria de Estados Unidos. Es importante tenerlo claro, porque de repente se ven nada más los factores locales para pensar lo que puede pasar con la economía, o lo que puede pasar con el tipo de cambio, o lo que puede pasar con las empresas. No, tiene mucho que ver la globalización. México es un país que tiene una economía y un sistema financiero extremadamente globalizado. En este sentido, pues esta es la idea, es que tengamos claro que se está recuperando el mundo. Me enfoqué mucho en la recuperación de Estados Unidos, que tiene que ver con las políticas fiscal, que tiene que ver con la política monetaria, que todas las medidas ya han permitido que exista una reducción de la incertidumbre casi total, que no haya estrés financiero como lo hubo originalmente, y que son otras condiciones las que están predominando en las que estamos entrando en el 2021. En el 2021. Entonces, ¿qué esperamos para México? Bueno, pues, primero, que igual que en Estados Unidos, toda proporción guardada, con todos nuestros aspectos idiosincráticos propios, porque tenemos otra forma cultural y de ver las cosas a los Estados Unidos. Joel, Sí, perdóname que te interrumpa un segundo nada más. Al inicio olvidé comentar que en el chat pueden poner las preguntas, las vamos a resumir para que al final te las podamos hacer de manera resumida, si estás de acuerdo. sí, sí. Gracias, Joel. Bueno, igual está la pandemia. Es una gráfica aquí del mismo ejercicio que puse para los países desarrollados. Igual la economía, ya hay escenarios más claros de qué tamaño es la caída de la economía en México este año. Va a ser entre menos 8.7 y menos 9. Va a ser muy difícil que sea más baja o más alta, porque ya tenemos el PIB o el crecimiento del tercer trimestre. Y sí es cierto que la economía tocó fondo en el segundo trimestre. Igual, podemos criticar que se hizo unas cosas diferentes en México. No podemos compararlo con Estados Unidos. A mí, cuando me dicen, ve lo que apoyó el gobierno estadounidense o los países europeos, le digo, pues sí, son países muy poderosos, que tienen monedas muy fuertes y que tienen capacidad de bajar las tasas de interés a donde están, y que pueden colocar deuda en los montos que quieren, porque la colocan muy barata. México no es así. Entonces, deben de compararnos con países como Brasil, países como Chile, que está mejor que México en cuanto a finanzas, en muchas cosas, como Perú, como Colombia. Ya si nos vamos más para allá, como Sudáfrica, acaso como Rusia, o con países emergentes europeos.
No puedes comparar desiguales. Eso es un error. Cada que lo veo en las noticias es un error. Y ahí sí hubo diferencias. Todavía no acabo de entender quién tuvo la razón, porque la gente que usó muchos estímulos fiscales como Brasil está metido en un problema de exceso de deuda, que lo vamos a ver en el 2021. Es un país en el que el año que entra va a tener que reducir el gasto público, va a tener que ajustar las empresas paraestatales y generar desempleo. Sí es cierto que tuvo mucho más estímulos fiscales. Yo no sé cuál va a ser la factura que va a pagar en el 2021. Aquí se usaron menos. Y en el año que entra, la expectativa es que va a crecer arriba del 3, básicamente yo creo que entre 3, 3.5 en el mejor de los casos, y ahí vienen varios conceptos de qué dependería que creciera más en el país, ¿no? Algo muy importante, el rumbo del tipo de cambio, y esto lo he dicho desde junio y desde mucho tiempo atrás, y lo he escrito en el Reforma. Fui muy criticado por decir que desde septiembre o desde antes, más o menos en abril, que el tipo de cambio llegó a 25 pesos con 70 centavos en el mercado interbancario. Yo escribí una columna que decía que el nivel del tipo de cambio de México no era ese. No podía tener 25 pesos, y mucho menos lo que me decían bastante gente que compró dólares o que creía que iba a ganar mucho dinero con los dólares, que se iba a 30 y a 35. Yo siempre contesté que no, que eso es un absurdo, porque el tipo de cambio no se mueve imaginariamente o no se mueve porque gente que escribe en el periódico diga que la situación es incierta. Se mueve por las cuentas, es contable por la balanza de pagos. Y si algo ha tenido este año México, es una cuenta externa muy fuerte, muy sólida. Y ahorita vamos a ver algunos datos. Y con una cuenta externa muy sólida y con niveles de liquidez tan altos en el mundo, con pocas tasas o posibilidades de invertir en el mundo, por supuesto que lo que vamos a ver aquí es un regreso de los portafolios globales, que es lo que estamos viendo. Y lo que vamos a ver, lo que vimos fue que los grandes superávit de la cuenta externa amortiguaron mucho de las olas especulativas que había contra el peso, ¿no? Porque otro concepto que me decían era, no, es que todos los que tienen dinero en este país, porque trabajo con bancos y con los inversionistas patrimoniales, les dicen que son las personas que tienen mucho dinero, válidamente, y tienen sus cuentas en los bancos, ¿no? En los bancos, en la parte patrimonial. Muchos de ellos ya se llevaron su dinero a Suiza o se lo llevaron a Estados Unidos. Y le dije, bueno, pues está bien. Lo que pasa es que México no es un país ya en donde las decisiones de los grandes dueños de fortunas o de dinero patrimoniales, si se lo llevan a otro país, colapsen el nivel del tipo de cambio, porque es un país muy abierto, donde los dólares van y vienen más por el comercio que por otra cosa. Y es todo un tema ese, pero bueno, lo alcancé a explicar, entonces habrá un peso fuerte. Esta es la pandemia en México. Está creciendo también a nuestro tamaño, a una velocidad, ya todos hemos escuchado, incluso en la propia Ciudad de México, y creo que más que por una falta de administración, por ahí cada quien tiene su punto de vista de la pandemia, tiene que ver con la responsabilidad de las personas que no toman, no usan tapaboca, que no dejan de ir a lugares donde hay aglomeraciones, en donde no se cuidan o no se dan cuenta a tiempo que tienen el virus. Muchas de estas cosas tienen que ver, quizá el crecimiento de la pandemia hoy en México es el resultado del Buen Fin, que es el cuántas hubo ofertas de ventas de mercancías y de servicios, que fue de 2 semanas y media. Es muy largo el plazo y la gente a lo mejor salió a las calles o a los centros comerciales o le perdió el miedo a la pandemia y fue a los restaurantes. Creo que estas se están tomando medidas para tratar de aplacarlo, como sucedió en muchos países, ¿no? Entre ellos Estados Unidos. Bueno, ya los escenarios, este
el escenario que tiene el Banco de México. Creo que va a estar por el 8.9 la caída y ellos ven un crecimiento del 3.3 el año que entra. Tienen otros escenarios. Casi todo la diferencia entre su escenario central tiene que ver con la pandemia. O sea, si la pandemia hace que se metan restricciones o no, o tiene que ver con que la vacuna ahora, igual que va a empezar en los siguientes días a vacunarse la población en México, gane terreno y vaya como en Estados Unidos y como en todos los países, ganando terreno en las personas a las cuales no están protegidas, por llamarlo de alguna manera. Igual, este es un consenso de cómo esperan los analistas. Ya más o menos se ha ido reduciendo hacia el 9. Aquí es un consenso. Si nosotros desglosáramos por correduría o por banco o por área de consultoría, había pronósticos de hasta -12, -10. Yo recuerdo en junio, en la plática de aquí y en otras pláticas, que siempre dije que se me hacía absurdo. O sea, y una necedad de la prensa, incluso la prensa especializada, la prensa financiera. Ahora BofA dice que el PIB va a caer 14, que va a caer 12, que va a caer... Entonces, bueno, yo trabajé mucho tiempo en Reforma y hay una propensión muy grande de los editorialistas o de los que dirigen o que orientan las noticias como me decían, tienes que poner un título vendedor, un título catastrófico, porque es lo que vende y con eso la gente va y te lee, ¿no? Eso yo siempre estoy en contra cuando me tocó hacer cosas de este tipo en el Reforma. Yo decía, no, sí tiene que ser vendedor, tiene que resaltar, sea bueno o sea malo, pero no debes faltar a la verdad. Entonces, o a la veracidad. Bueno, ahora creo que estamos siendo más sensatos y caminando hacia lo que realmente va a suceder, que es una caída de este tamaño. Igual, ya vamos entendiendo que repuntó el PIB muy fuerte, creo que fue el 12, arriba del 12%. En el tercer trimestre, en este cuarto trimestre, va a repuntar 1.62 y eso no va a compensar lo que se cayó en el segundo trimestre y obviamente ya la suma promedio de la producción de ese año va a ser negativa, o sea, va a ser crecimiento de menor riqueza de la que se generaba el año que entra, porque ese es el PIB. El PIB es ya casi de academia la masa de bienes y servicios que produce un país en un año, o en un trimestre, o en un mes. Vista como valor, es un número. Entonces, si tenemos el valor de lo que se produjo durante todo 2020, va a ser un valor que finalmente se produjo riqueza, menor del valor de lo que se produjo en el 2019. A medida que va creciendo la producción o el valor de riqueza, va aumentando el PIB. Entonces, estas mediciones trimestrales nos dicen que el año que entra vamos a tener un crecimiento que yo estimo que va a estar alrededor del 3.3, 3.4, si es que no nos beneficiamos con otros aspectos de la economía norteamericana o pudiera haber motores internos que generaran mayor actividad económica. Esto es lo que tenemos aquí, 3.34. Estos son los dos escenarios, el verde, cómo vino evolucionando la expectativa para este año, y el azul, cómo vino evolucionando la expectativa para el año que entra. De todos modos, los números no son para presumir, ¿no? Si hiciéramos este ejercicio, este es el valor que les decía del PIB, cómo se cae y cómo no logramos con todo y los escenarios de crecimiento en el final del 2021 no vamos a estar al mismo nivel del PIB o de riqueza que teníamos en el primer trimestre del 2020. O sea, no, vamos a tardar, por decir así, todo el 2021, todo el 2022, probablemente por principios del 2022 o a finales principios del 2023
o finales del 2022, con los escenarios que hay ahorita, pueden variar para bien o para mal, vamos a volver a tener el mismo valor de riqueza producida que teníamos en el primer trimestre del 2020. Si este ejercicio lo hiciéramos para los Estados Unidos seguramente en el segundo o tercer trimestre del 2021 ya va a estar produciendo el mismo valor de riqueza de finales del año pasado. Es para que vean que es una economía bastante más eficiente, más rápida y reacciona muy bien. Siempre digo que la economía de libro de texto, la economía donde funcionan todas las cosas que nos enseñan economía es en Estados Unidos. Porque ni siquiera en Europa, ni siquiera en Japón, es en Estados Unidos por las condiciones que privan ahí, ¿no? De mucho mayor participación privada, una economía más desregulada, una economía con manejo de institucional más fuerte. Es por eso que funciona de esa manera, ¿no? Entonces, este es un paradigma de todos los economistas de los Estados Unidos. ¿Qué debería de pasar para que la economía crezca más del 3, 3.3, 3.5? Bueno, básicamente lo que diríamos la demanda externa. Yo comentaba desde el principio que México es un país fuertemente integrado con Estados Unidos. Para que nos demos una idea, México, lo decía, el 90% de su comercio lo hace con Estados Unidos. De ese 90% de comercio, más o menos el 85% de lo que le vendemos son manufacturas. Y el siguiente por ciento deben ser productos agropecuarios. Este cambio de ser un país integrado manufactureramente lo hizo el TLC y ahora el TEMEC. Lo que vemos en el país son las grandes armadoras. Siempre pongo el ejemplo de las armadoras porque es muy evidente. Todas las manufacturas armadoras, que también hay otro tipo de manufacturas que están instaladas en el corredor industrial de Querétaro y el corredor industrial de Guanajuato, de Celaya, de Silao, de toda esta parte, es totalmente armadoras automotrices. Lo mismo pasa en Sonora, en Hermosillo. Lo mismo pasa en Monterrey. Lo mismo pasa en el corredor industrial de Paseo Toyoacán del Estado de México, en Toluca. Y así hay enclaves. Lo mismo pasa en Coahuila, en Ramos Arizpe, que está rumbo a Saltillo, sobre la carretera de Monterrey a Saltillo. Lo digo porque yo viví muchos años ahí, en Monterrey. Estas son todas zonas automotrices, armadas automotrices. Pero no solo armadas automotrices, ¿no? Hay armadoras de partes de avión, de muchas cosas más, pero yo pongo el automotriz porque es el más evidente. Estas empresas mexicanas están integradas de manera muy, muy sólida a los procesos de producción estadounidense, de la manufactura estadounidense. Los 3 proveedores de manufacturas de Estados Unidos y por lo tanto de su comercio son China, México y Canadá. México está peleando el primer lugar con China, pero hay una cosa que debemos tener en cuenta que, insisto, es importante cuando lo vemos, es las manufacturas que le vende China a Estados Unidos tienen solo el 1% de valor agregado estadounidense, es decir, que solo usa a la hora de producirlas, armarlas, piezas o procesos productivos que se hacen en Estados Unidos del 1%. El caso de México tiene el 40%. O sea, quiere decir que cuando mandamos un coche, el 40% del valor agregado del coche que le vendemos a Estados Unidos es de piezas o de procesos de producción hechos en Estados Unidos. Entonces, es muy importante. Por eso cuando me decían que Trump iba a quitar el TLC y el TEMEC, dijo, necesitaría estar loco, porque genera un descuadre muy grande de cadenas productivas que están relacionadas con ellos, ¿no? Es más, los empresarios que tienen que ver con esa industria no lo iban a dejar. Y las manufacturas que le vende Canadá, si no mal recuerdo, tiene como 12, 16%.
Estamos hablando de que la cadena productiva de México, de manufactura, es altamente integrada a Estados Unidos. Por eso los estándares de calidad son hechos básicamente de todas las empresas a la medida del consumidor estadounidense. Dentro del TEMEC, que también hay que tenerlo, de la nueva firma, hay una parte laboral que establece que un porcentaje más alto de la gente que trabaja en las armadoras manufactureras debe tener sueldos arriba de $12 la hora. O sea, lo que quiere decir que tratan de que no sea la mano de obra barata la que haga competitivo a México. Y de alguna manera el gobierno quiere que los mejores salarios generen un mercado interno más dinámico, que esa es una de las lógicas que tiene el gobierno, que es todo un tema por hablar, ¿no? No sé si les salgo o no, pero así tiene visualizado de dónde va a sacar más crecimiento. Quizá no en el 2021, pero sí más adelante. Entonces, este indicador para mí fue muy importante. El valor de las exportaciones mexicanas, que acuérdense que el 90% es Estados Unidos, al mes de octubre ya es más alto de los niveles pico históricos que había tenido. Es decir, ya producimos más. Entonces, ese es un sector, el sector ligado a la exportación, muy dinámico, que ya recuperó toda su actividad. De hecho, no solo es la manufactura. Si ven aquí las producciones de coche, de automóviles en México, ya alcanzaron niveles, la producción del mes, ¿no? Porque si la ves acumulada, pues sí, no produjimos coches prácticamente entre abril, mayo y junio, pero si ves los últimos meses ya se producen tantos coches. Ciertamente, la mayoría son de exportación. Las exportaciones de automóviles ya son más altas. Lo que hay es que no se compran en el mercado interno. Son menos autos los que se compran en el mercado interno por obvias razones. No se ha recuperado el mercado interno, pero la demanda externa es muy dinámica. Si Estados Unidos crece el año que entra, como lo estamos viendo, 3.5, 3.7, 4, 4.5, obviamente que ese es un elemento que favorece. No digo que rescate a México, digo que es un factor favorable. No solo la parte de la manufactura es muy eficiente. Si revisan un día, México, el valor de las exportaciones agropecuarias nunca cayó. Siempre creció a lo largo de todo el 2020 y sigue creciendo. Y si uno va, que a mí me ha tocado dar pláticas a Culiacán o va a Hermosillo, o todas esas zonas son zonas agroexportadoras. Y son zonas que exportan una gran cantidad de lo que producen hacia Estados Unidos, y en el caso de Hermosillo conocí quien exportan bastantes vegetales y bastantes productos agrícolas a Japón, increíblemente, pero así es. Y todas esas economías siguen siendo muy dinámicas, no son economías que se hayan ni siquiera parado en la pandemia. Eso es muy importante que tengamos, que eso le da un empujón. No digo que le resuelva el problema, pero sí es. El más importante es el consumo interno. Y el consumo interno tiene mucho que ver con la recuperación del empleo. En este caso puse las estadísticas del empleo formal privado, porque aquí son el que dan a conocer que son el número de registros del IMSS mensuales, que ese es el empleo privado formal, porque hay un empleo público, que son los que están registrados en el ISSSTE y en todos los diferentes sistemas de seguridad social de los estados, que ahí no hay una caída porque no corrieron a grandes personas dentro de los gobiernos. Y México también es un país en donde el empleo informal es muy grande. Creo que debe ser como el 40% del empleo es informal. No está registrado en ningún sistema de cobertura social. No lo puse porque es un tema, pero también se ha recuperado, que son toda la gente que hace actividades en la calle, que vende cosas. Todo ese es empleo informal, pero genera ingresos. Y genera, si no podía salir, no podría consumir, no puede tener dinero y
todas esas cosas condicionan mucho las políticas de salud y las políticas públicas. Pero en general, si habláramos del empleo formal, el empleo privado formal, que es los registros en el IMSS, sí ha crecido, pero no ha recuperado, como no sucede en Estados Unidos, los niveles que tenía antes. Ahí cuentan muchas cosas y habría que hablar bastantes temas, pero es importante que se recupere el empleo formal e informal que permita que la gente tenga dinero y pueda consumir. Si no, no podríamos estar pensando en un dinamismo mayor de la economía. La otra, bueno, este es el caso que ya mencionaba, las reducciones de los empleos. La inversión privada, que es la inversión privada, en el caso de los economistas lo miden con la inversión fija bruta. Sí se ha recuperado, sobre todo la que está ligada a, como vieron, al sector manufacturero de exportación, pero aún y con que ha crecido de mayo a septiembre, que son los últimos datos, 28.2% ha crecido la inversión, todavía está muy lejos de tener siquiera el nivel. Aquí tienen que ver muchas cosas, desde el que la economía se desconfine y que las empresas que están atoradas, sobre todo de servicios, vuelvan a recuperar inversión, y si ya lo ves de más lejos, pues que exista del lado del gobierno una política más amable o más de mayor coincidencia con las cúpulas empresariales para que exista menos incertidumbre como lo manejan las cúpulas empresariales, que ahorita vemos una estadística y se puede invertir, ¿no? Esta es una encuesta que nos dice de cómo considera el clima de negocio en los próximos 6 meses, mucho de la percepción que decía de inversión. El rojo empeorará, si se fijan, son los peores momentos de la pandemia, va mejorando, insisto, no es para aplaudirle, pero va mejorando, permanece igual y hay un poquito de crecimiento en el que mejorará. Pero esto es importante porque sin un escenario también que no le mueva tanto el piso a los empresarios, porque eso es lo que pasa, tantas reformas que hay dentro del gobierno. Aquí es otro tema, podríamos calificar de justas, injustas, correctas, populistas, no populistas, que todo tiene con datos, podríamos ver si es cierto lo que afirma la gente. Porque es muy fácil decir que si es populista, que si contraviene, que si deteriora la productividad, porque yo lo puedo decir y lo dicen los columnistas, ahora que me lo comprueben, eso es otra historia. Entonces, pero en general no existe los grandes cambios o la idea que tiene el gobierno de que está haciendo una transformación profunda implica que le mueves mucho a las reformas y genera en muchos sectores empresariales incertidumbre y los hace que no inviertan. Entonces eso es importante. Hay otra parte que es el desconfinamiento. Todavía en México, aquí estos datos, en México nunca se prohibió que la gente volara o se subiera a un avión y viajara. El choque es que la gente no iba porque le daba miedo. Y la otra es que muchos países sí prohibieron que los viajes y la llegada de personal de otros países. Entonces, esas medidas, llamémosle de restricción, provocaron la caída del tráfico aéreo. Obviamente afecta a las líneas aéreas, afecta a los aeropuertos, afecta a los negocios y los lugares de destino. Y mientras no haya un desconfinamiento, pues todas esas actividades se van a atorar a medida que vaya ganando la vacuna, por decirlo así, o reduciéndose la pandemia. Esto podría ir mejorando y va a empujar, obviamente, el crecimiento. Igual sucede con los servicios turísticos y de restaurantes. Saqué esto de un estudio que leí en el BBVA que se me hizo interesante porque traía detallados varios sectores, cómo estaban todavía muy dañados por la pandemia y la necesidad de desconfinarlos más. Y estos son las tasas de ocupación en los hoteles de playa, las tasas de ocupación hotelera en ciudades con aeropuertos muy transitados que no necesariamente son playas. Entonces, esto sí tiende a mejorar o que depende más de la pandemia
y a desconfinarse, pues obviamente genera actividad, genera empleos y genera riqueza y va a mejorar el perfil del crecimiento económico. Otra es que hubiera estímulos fiscales. Eso fue lo que menos hizo el gobierno mexicano. Puse estos porque no podemos compararlo con Estados Unidos o con la Unión Europea. Esos países tienen mucho dinero y tienen una capacidad de endeudarse muy grande y tienen un control sobre sus tasas de interés. No puedes hacer eso en los países emergentes. Este país, Brasil, que más le metió recursos, hizo una trampa. Yo siempre lo comento, no está fácil lo que hizo Brasil. Lo que hizo Brasil es que tiene unas reservas internacionales de 340,000 millones de dólares. Fue devaluar su moneda. Si revisan, ahorita van a ver una estadística, la moneda latinoamericana que más se devaluó es el real brasileño. Y lo que provocaron fue que las reservas que están en manos del Banco Central tengan plusvalías o excedentes, como le dicen aquí en México. Allá no son tan quisquillosos con su Banco Central, y eso que son, el que dirige el Banco Central es alguien que estudió en la Universidad de Chicago, y los que dirigen el Ministerio de Economía también es alguien que estudió en Estados Unidos. Lo que hicieron esas plusvalías, pasárselas al gobierno, y que el gobierno con ese dinero diera todo el gasto fiscal de darle dinero a la población para que mantuviera el consumo. Ahora tiene un problema porque tiene un gran déficit fiscal que ya de por sí lo traía de tiempo atrás. ¿Y cómo le hace por si su moneda se llega a revaluar? Porque en lugar de plusvalías son minusvalías y en teoría debería de regresarle contablemente el dinero del gobierno al Banco Central. Pero bueno, así es como la manejaron. Hay países que pueden tener más margen de maniobra. Perú, Colombia, son países, y Chile, que tienen una capacidad de endeudamiento porque no tienen coeficientes de deuda tan altos como lo tiene México. Bueno, que México está bastante moderado. Y Argentina, que pues bueno, tiene todo un caso de colapso de su economía y es todo un tema, pero bueno, le metió apoyos fiscales que hoy se le están revirtiendo en inflación, porque mucho del apoyo fiscal proviene de emisión primaria de dinero del Banco Central argentino, y tiene algunos problemas ahí de haber hecho medidas como esa. México también fue un país cuyo Banco Central tardó mucho en bajar las tasas de interés. Estas son las tasas de interés de países emergentes. No son comparables las tasas de Estados Unidos o del BCE, porque son países desarrollados que pueden poner su tasa en cero. No tienen problemas inflacionarios además, pero México tardó mucho. Bueno, ya puse ahí la inflación. La inflación no es un tema en México. Sí, aquí nos peleamos si la inflación es del 4, o es del 3,5, o es del 4,20. Cosas así como muy acotadas, ¿no? En el caso de México. Pero la inflación en general, este año va a ser alrededor del 3,40, 3,60, y el año que entra va a ser por ahí. No me meto en detalles que tendrían que ver con cosas muy particulares del mercado de dinero, que no es tanto interés. Y un factor muy importante, la cuenta externa en México es muy, muy favorable. No entiendo por qué quieren ver un dólar caro o un peso devaluado con estas cuentas externas. El superávit de la cuenta corriente, no solo no hay déficit, hay superávit. La cuenta corriente es la balanza comercial, es decir, los intercambios de mercancía que vendemos y que compramos, que son exportaciones e importaciones, y los servicios. Lo primero que se recuperó en México fueron el dinamismo de la actividad económica de manufacturera para la exportación, pues es lo que más vendemos. Y vuelvo al ejemplo de los coches. Los estadounidenses mandaron muchos coches y vimos que ya se producen más de lo que se producía antes a nivel mensual, ¿eh? Porque si lo sumas en enero, sí te van a presentar la estadística de que no producimos lo mismo. Pues claro que no, producimos casi cero entre abril y mayo, pero si ves los meses actuales ya producen mucho más automóviles de lo que se producía anteriormente. Si produces automóviles y se consumen muy pocos, pues bueno, tienes un superávit, tienes más dinero del que recibes, del que usas para poder comprar cosas importadas. Eso es un fenómeno que muy poco, yo se los explicaba bastante en las pláticas. Les decía, no puedes tener un peso que se devalúe
con una cuenta externa tan favorable que la vas a seguir teniendo el año que entra. Y esto es visto nada más la balanza comercial. Recuerdo bien que les decía, cada mes reportaba grandes superávit la balanza comercial. Y si a esto le sumabas que cada mes también nos decían que entraban números históricos de remesas. Vistas 12 meses. ¿Qué tiene que ver la remesa? La remesa es dinero que se registra en la balanza de servicios porque la registran como remuneraciones al trabajo. Así como el pago de los intereses de las deudas en moneda extranjera de las empresas se registra en servicios porque es servicio al capital. Regularmente pagamos las empresas, toda la que quieran, FEMSA, América Móvil, el propio gobierno, tienen deuda en moneda extranjera. Cuando van a pagar los cupones de sus intereses, compran los dólares en el mercado y obviamente tiene que ver quién vende esos dólares. Hay de los superávits de la balanza comercial, de las remesas que entran aquí y obviamente la cuenta de servicios y comercio de mercancías es superavitaria. Entonces siempre le digo a la gente, sobran dólares. En el movimiento contable de la economía sobran dólares. Entonces, obviamente, lo único por lo que el peso se movió de 19.80 o 19.40 o de 20 pesos, donde empezamos el año, hasta 25.70, fue que muchos portafolios globales, que ahorita vamos a ver una estadística, decidieron vender los activos porque requerían liquidez. Ni siquiera fue por México, fue porque todo lo hicieron. Esto es importante y esto es lo que comento. Los portafolios que se fueron ya están regresando. Todo el mes de marzo, abril, salidas, que eso es lo que llevó el dólar a 25.70. Después menos salidas y ahora están regresando. Este es noviembre. Este es un ejercicio estadístico. Este es con puros bonos de deuda del gobierno mexicano, que les llaman bonos M y UDIBONS. Fíjense, de febrero a más o menos finales de octubre, se fueron, o sea, vendieron los bonos y compraron dólares y se fueron 18.761 millones de dólares. Los peores momentos son estos, que es cuando el dólar se presiona. Esta es una parte del todo esto lo explicaba mucho en un consejo que iba. Tú estás viendo solo una parte de la historia. Estás viendo el flujo de inversión de capitales financieros, pero no ves el flujo del comercio y el flujo del servicio, que ahí están las remesas. Le digo, entonces, como salieron muy rápido aquí, no alcanzó a absorber el flujo de salida, los superávit del comercio, las remesas. A medida que salieron menos, que fueron saliendo menos, pues sí se podía cubrir con los dólares porque los dólares de las exportaciones los reciben las empresas armadoras, las autoparteras. Los dólares de la exportación de fresa, de espárrago que están en el Bajío, de aguacate que están en Michoacán, o del tomate que está en Sinaloa y que está en Hermosillo, porque así es como funciona. Esos dólares llegan a esas empresas y esos dólares los venden en el mercado local. Los venden porque no pueden guardárselos porque requieren de capital de trabajo. Entonces, no es que tengan que especular como sucede en Argentina. En Argentina hay un grupo de empresas que son exportadoras y lo que hacen es no traer sus dólares para tratar de presionar, porque son solo un puñado de empresas las que generan las divisas. Acá no es así. Por eso cuando me lo digo, no, eso no funciona igual. Argentina es una economía muy cerrada, un poco globalizada. Bueno, pues aquí es lo que pasó. ¿Y qué está pasando? Justo ya en la parte de acá, pues que están regresando. Están regresando. Esta es una foto de noviembre. Vienen regresando a diferentes bonos, hay 6.800. En noviembre regresaron 6.823. Llevo un registro de diciembre y se ha estancado un poco porque
no camina en Estados Unidos los estímulos fiscales, porque se tienen dudas sobre que vimos de la pandemia y la vacuna. Entonces hay ciertas cosas que lo reciben, pero si en un momento dado el escenario mejora y la vacuna gana terreno y los gringos dan, el gobierno, los estímulos, pues obviamente lo que va a generar un flujo mucho mayor que te va a generar un precio del dólar más bajo. Aquí solo puse unas gráficas porque no es un fenómeno mexicano. Yo siento a la gente de México, llámese inversionistas, lectores de inversiones, con cosas muy locales, ¿no? Y con a veces hasta invenciones, o sea, si te peleaste con el gobierno, no te cae bien, no te gusta lo que hace y todo eso, está bien, todo el mundo lo puede, pero no pienses que porque es eso y porque te lo dice el columnista tal y porque la primera plana de tal diario o del otro diario o porque el comentarista que te invitaron a ver, que sale en la televisión, que no quiere que las cosas funcionen, dice que todo eso está mal manejado y que vamos al colapso. No necesariamente. No, puede ser que no sea el mejor gobierno, pero hay muchas cosas que no dependen solo de eso, dependen de factores externos, ¿no? Es un poco lo que yo les decía, bueno, pues si tú vas a puras pláticas en donde el ponente que sale en la tele o que escribe en los periódicos te va a decir lo que tú quieres oír porque él te cobra 200,000 pesos, bueno, al que lo lleva le cobra 200,000 pesos o 100,000 pesos, hay de precio, hay un mercado de ponentes de eso y te va a decir lo que quieres escuchar para que lo vuelvas a contratar. Ese es el fenómeno que a mí me parece que pasa, ¿no? Y no te alcanza a decir si realmente hay factores externos favorables que pueden beneficiar ciertos registros. No es, yo si me paran a un comité y no les decía todo lo que estoy diciendo aquí del dólar y no se dan cuenta que terminamos el año y ya estamos en 20, de 25, y no se dan cuenta que el otro año puede haber un tipo de cambio más bajo, pues entonces van a decir, ¿y este cuate a qué viene? ¿Cuánto le pagas por venir? Y a uno sí le piden cuentas en los comités de inversión. Entonces tratas de ser lo más verídico, que es lo que yo quiero siempre transmitir a las personas. Hay que ser lo más verídico, lo más cercano a lo que pueda ser la interpretación de lo que realmente está pasando. No de lo que tú quisieras que pasara o de la gente que te está contratando quiere que digas que va a pasar. Esa es la diferencia. Es un fenómeno global. En general hay un regreso de los portafolios globales a todos los mercados emergentes. En noviembre hubo más de 70,000 millones de dólares que regresaron a los mercados emergentes. De ellos, casi 7,000 fueron a México. Entonces, eso es lo que pasa. Este es igual un ejercicio. Cuando ha habido salida, este es el caso de ahora y cómo están regresando. En el caso de otras crisis, ¿cuánto han tardado en regresar? Yo les digo, aguas, porque están regresando más rápido de lo que regresaron en la gran crisis financiera del 2008, que era la línea azul. Esos tardaron tiempo en regresar, hoy están regresando más rápido. Pueden regresar más rápido el año que entra. Entonces ahí, para concluir, pues sí, tú puedes ver altibajos del tipo de cambio, pero en general, este es un índice que construimos para ver cómo se comportan las monedas, porque no podemos poner las diferentes cotizaciones, todas las hacemos un índice que parten de cero. Este es Brasil, este es México, la roja. Y la moneda mexicana se ha comportado mejor que la de Colombia, pues ahí va que la de Chile, que la de Brasil, es una moneda que se ha comportado bien, nos guste o no nos guste. Eso es lo que pasa. Incluso con las monedas emergentes, con la lira turca, con el rand sudafricano, que es la verde, con el rublo ruso, con no me acuerdo la moneda de la India, y de Indonesia, que en el México tiene un comportamiento razonable. No es magia tampoco. Si ves la cuenta externa, si ves los portafolios globales, si ves los rubros, pues eso no es lógico. ¿Qué nos llevó hasta acá? Pues ya vimos, la liquidez, la salida. Pero poco a poco, si va reconociendo el valor de la cuenta externa, pues tiende a mejorar, eso es lo que pasa. Y este rango, que yo siempre pensé que el tipo que me había regalado es 19.20, 19.50, no me lo inventó. Esto lo escribí en septiembre. En abril dije que el tipo de cambio no podía ser 25, que no sabía cuál era, pero era un nivel mucho menor a ese. Ya en septiembre, pues dije, ahora, ¿de dónde me saco este rango? Hay un cálculo que hace el Banco de México,
que es cuánto debe valer la moneda con base al comercio, con base a los valores que intercambiamos. Sí se puede disparar más por cuestiones especulativas, pero hay un valor de la moneda con base al comercio. Y generalmente una gráfica histórica, uno ve que la moneda se tiende a mover en torno a ese valor con base al comercio exterior, con base al intercambio de mercancías. Bueno, ese valor se acerca a este rango. De ahí me lo saqué, no me lo inventé. Como alguien me dijo, ¿por qué te inventaste 1920? No, no me lo inventé. No puse esa gráfica, pero existe. Y esto es lo que ha pasado. Hoy, bueno, no es a hoy, es al 11 de diciembre, que es el viernes, pero no cambia mucho. Fíjense, Argentina, que sí tiene problemas graves de finanzas y de deuda, de servicios de deuda, de reservas. Turquía, que tiene problemas también graves. Y Brasil, que ha devaluado su moneda ex profeso para obtener plusvalías con las cuales ha monetizado para dárselas al gobierno y mantener el gasto fiscal. Y México, que ha recuperado mucho. Bueno, yo creo que México puede tener un tipo de cambio fácilmente de 19.20 a 19.50. Si no se descompone algo, vamos, la pandemia vuelve a dominar, cosas así catastróficas, ¿no? Si no, lo que ves son fluctuaciones para finalmente regresar a donde debe de estar con base al comercio. Eso es todo, no sé. Gracias, Joel. Muchas gracias por tu presentación. Hay algunas preguntas que me parece algunas ya está contestada. Por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva para el tipo de cambio 2021? Nos acabas de decir 19.50. ¿Estoy en lo correcto? 20.50. Me preocupa que se fuera más abajo, más que preocuparme arriba, abajo. Bien, otra pregunta que, bueno, es natural en este sector con el que estamos platicando es cuál es la perspectiva que ya lo hemos hablado antes para las organizaciones no lucrativas en cuanto a la posibilidad de procurar fondos. Yo creo que es un mejor año. Te acordarás que hicimos una plática hace tiempo, más o menos con el mismo tema, ahí sí enfocado. Yo creo que el año que entra, las empresas como las hoteleras, como las que viste ahí de restauranteras, van a mejorar muchísimo. Entonces es un año que lo veo más favorable, por mayor disposición de las empresas a poder canalizar recursos a actividades como las que hacen. Gracias, Joel. Hay un tema del día de hoy concretamente, y te extiende la pregunta sobre qué opinas respecto de lo que se ha dado en llamar la Ley Monreal, esto relacionado con la compra de los excedentes en el Banco de México. Te voy a dar mi opinión muy franca. Me lo preguntaron, hay un cliente que maneja dinero en San Diego, bueno, son una casa de bolsa de latinoamericanos, entonces están al tanto de México. Y cuando salió la ley me dijeron que qué pensaba. Y ya he ido leyendo y evolucionando. No sé, ahorita tengo varias llamadas, no sé si pasó algo en este lapso de tiempo con esa ley. Yo creo que esa ley no es una ocurrencia de Monreal. Así es. Porque si se fijan, el gobierno federal no ha opinado. Y yo que suelo ver las mañaneras de AMLO, porque me dicen que soy masoquista, le digo que no, porque un cliente que tengo, bueno, BlackRock, con quien trabajo, siempre quiere que las escuche para cuando toca temas que a ellos les interesan, les dé unas notas de, mira, dijo esto, tiene tales y tales, por eso lo digo. Toda, la vez que le preguntaron a él de esa ley, a Andrés Manuel, dijo que él no tenía nada que ver y que era una cuestión del poder legislativo y que si se aprobaba tendría que pasar. Conclusión, yo creo que esa ley fue discutida en el gobierno. ¿Sí? Si se fijan también, el secretario de Hacienda no dice nada, ni ningún funcionario del Secretaría de Hacienda. El que más ha opinado ayer lo hizo el de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, diciendo que se debería discutir.
Yo creo que es una ley que tiene lógica para el gobierno. No quiero decir que esté bien o que esté mal, ¿no? Hoy veía a alguien que comentaba algo, por fin un tema que yo digo, el principal problema que tiene el gobierno mexicano para el siguiente año se llama Pemex. Y Pemex tiene un problema financiero serio. O sea, no solo porque está sobreendeudada, casi se los entregaron, sino que la crisis de la caída de los precios del petróleo, que recordan que llegaron a cero negativos cuando cerraron la economía, colapsó mucho el flujo de efectivo. Necesitan dinero. Yo creo que ellos, en el fondo, lo que buscan es que al aceptar las compras de dólares cash, que yo sé que hay corresponsalías que los venden allá de los grandes bancos, estás hablando como unos 5,000 millones de dólares anuales. Si se fijan, las reservas internacionales han crecido muchísimo. Hay una política de incremento de las reservas internacionales. Yo creo que ellos buscan un mecanismo en el cual las plusvalías de las utilidades, de las reservas, entre más grandes sean como Brasil, se les traspasen a Pemex. Lo cual no se me hace loco, ¿eh? Entonces, va como objetivo hacer incrementar la reserva. Ojo, a mí cuando me preguntan, ¿estás loco? Le digo, mira, hoy la política monetaria de los países hace de todo, ¿eh? Le digo, a ver, tú podrías haber explicado que la Reserva Federal hoy le dé créditos a las pequeñas y medianas empresas, hoy compre bonos de las empresas, hoy compre ETFs financieros, que el Banco Central japonés sea dueño del 40% de la bolsa japonesa, que el Banco Central Europeo, lo que acaba de anunciar la semana pasada el Banco Central Europeo, es el ampliar un programa que les llama Teletros, que son créditos que emite el Banco Central y se los da a los bancos para que, con tasas subsidiadas, para que se los dé a las familias y a las empresas que no sean financieras. ¿Cómo se llama eso? Todo eso es la teoría monetaria moderna. Yo creo que hay algo detrás de eso, en el fondo, ¿no? Tratar de fortalecer las reservas. Lo que no creo que está es bien manejado. Y además estás hablándole a un país en el que hay muchos resabios de ortodoxia, a ultranza, de no moverle. Yo criticaría al propio Banco Central de México. Todas las políticas esas que se sacó de la mano de apoyo a la recuperación, la mayoría ni las usó porque no sirven. Pero bueno, decirlo eso es ser sacrílego en este país en donde se es muy ortodoxo. Pero yo creo que no está mal la intención, a lo mejor está mal manejado. Y yo creo que va encaminado a eso. Gracias, Joel. Hay varias preguntas insistentes en cuáles son las expectativas económicas para las organizaciones de la sociedad civil. No sé si podías ampliar un poco más tu perspectiva para el sector. Mira, yo lo que te propongo es actualizar lo que la vez pasada pusimos, porque no lo hice, que ese tema lo sigo porque me lo pediste aquella vez. Gracias. Y mandártelo. Gracias, sí. Para quienes no participaron en ella, hace más o menos 6 meses hicimos un trabajo con Joel para tratar de identificar los sectores productivos, el tipo de empresas que podrían seguir siendo donantes para el sector. Fue un trabajo interesante y gracias, Joel, nosotros lo publicamos en cuanto nos lo hagas llegar. Sí. Gracias, gracias. Me parece que, bueno, ya el tiempo está un poco rebasado. Hay un par de preguntas aquí. ¿Cuál es el market risk premium para México en este momento? No conozco ese indicador, perdón. Bueno, no sé si se refiera, yo tampoco sé, sino que nos lo aclare, si se refiere al riesgo país de México. Seguramente sí. Está en 90, 95 por ahí. O sea, llegó a niveles de casi 200. Sería el tercer nivel más bajo de cuando menos los últimos 10 años. Esto, bueno, seguramente que está relacionado con otra pregunta. ¿Cuál es tu expectativa de calificación soberana? Bueno, ya lo dijeron
Fitch, que es la más agresiva, muy agresiva con México, que se me hace más una función política que de supervisión, nos tiene en el último escalón para darnos bono basura. Esa acaba de decir que no, que mantiene el rango y estarías diciendo que no nos va a bajar la calificación el siguiente año o cuando menos los primeros 9 meses. Las otras calificadoras también han mantenido el nivel que está más alto de México. Yo creo que no nos van a, al menos en el año que entra no va a pasar eso. Y creo que el factor más peligroso para el país es Pemex. Y creo que lo van a arreglar por el lado de las reservas. Ya ablandaron al Banco Central. Correcto. Bien, pues creo que más o menos hemos logrado sintetizar las preguntas, Joel. Nuevamente quiero agradecerte tu generosa colaboración y el tiempo que nos has dedicado. Creo que ha sido de gran utilidad para todos, por lo menos entender desde tu perspectiva el contexto económico. Yo siempre he pensado que eres un analista muy de centro, no tiendes para un lado ni para otro, lo cual a mí me parece de un gran valor. Tu objetividad la agradezco. Miren, lo que hay que hacer es veraces. Sí, Lo que digan los números. así es. Nos gusten o no, ¿eh? Sí, sí. Y eso es algo que siempre has insistido, por lo menos en las reuniones que he tenido la suerte de estar contigo, que nos fijemos en los números y no en lo que dicen los que leen los números, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues Joel, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos por su presencia y por su participación. Por ahí vi algún comentario respecto a que debió haber sido abierto este webinario. Pues por número de personas lamentablemente no es posible. Probablemente pronto podamos hacer algún diálogo abierto. Y invitemos, lo hagamos tal vez un poco más como una especie de mesa de debate, Joel. Ahora, ¿No? nada más poner los temas para traer números, porque. Claro, por supuesto. Y invitamos a unas 5 o 6 personas y lo hacemos a manera de debate, si te parece bien, a finales del primer trimestre del año próximo. Perfecto. Gracias, Joel. Gracias a todos por su presencia y por su interés en esta conversación con Joel Martínez. Gracias a todos, gracias, Joel, y que tengan muy buenas tardes.